Si eres de las personas que no recarga diamantes al juego, de seguro te identificas con el sentimiento de no tener ningún personaje y crees que no mejoras por esta razón. Pues bien, el día de hoy te voy a dar unos consejos que te pueden ayudar a conseguir los mejores personajes del juego sin necesidad de recargar un solo diamante. Así que vamos a comenzar. Me ha sucedido bastante últimamente que cuando intento hablar de este tipo de temas de conseguir personajes completamente gratis, las personas dicen que soy un mentiroso porque tengo a Alok y algunos personajes que se supone que para conseguirlos es necesario que recargues. La verdad, chicos, esto es mentira porque yo hasta el momento no le he recargado ni un solo peso al juego y no lo pienso hacer. Entonces esto se los comento antes de empezar con el video en sí para que ustedes puedan confiar en que estos trucos funcionan, porque gracias a estos trucos es que yo logré conseguir a personajes como a Alok. Ahora que ya les expliqué eso, podemos empezar con el video y les puedo asegurar de que si siguen estos trucos, tarde o temprano van a terminar consiguiendo a los personajes que ustedes quieran. Los desarrolladores del juego constantemente están haciendo eventos en los cuales en la mayoría de ellos podemos comprar y conseguir algo que nosotros conocemos como los regalitos. Estos regalitos son como una especie de elementos que ponemos cuando estamos en el lobby a punto de iniciar una partida. Si ustedes ven que algo diferente aparece en el lobby, vayan hacia él y al acercarse les va a aparecer algo que dice abrir. Si ustedes logran llegar antes de que estos regalitos se acaben, van a poder reclamar un premio. En la mayoría de las ocasiones les va a salir monedas, pero en otras pocas ocasiones les van a salir diamantes. A veces pueden ser 1, a veces son 5 y así. Entonces, este consejo va de que aprovechen esos eventos y cuando Garena haga este tipo de cosas, jueguen bastantes partidas y empiecen a acumular diamantes, porque más adelante les puede ayudar a comprar los personajes. ¿A qué me refiero cuando les digo que jueguen en las fechas importantes? En muchas ocasiones Garena en los días de fiesta, por ejemplo el 24 de diciembre, el 31 de octubre, el 27 de agosto, que fue el día en el que se estrenó el juego oficialmente. Este tipo de días Garena suele hacer eventos especiales o este tipo de cosas. Y en muchas ocasiones para celebrar estos días Garena lo que hace es que regala personajes completamente gratis con el simple hecho de conectarte a jugar o simplemente conectarte ese día. Gracias a este truco yo logré conseguir a personajes como Joseph, que se supone que para conseguirlo debes recargar una gema o recargar al juego, y también a Moko, que se supone que para comprarla también necesitas comprar muchos diamantes. Pero si empiezas a aprovechar este tipo de oportunidades y empiezas a conectarte los días en los cuales Garena celebra cosas, podrás obtener muchos de los personajes que se supone que para conseguirlos necesitas recargar muchas gemas o que son bastante complicados de conseguir completamente gratis. He visto muchas personas que no tienen personajes porque no recargan al juego, y aparte de eso, cuando logran obtener unas cuantas gemas, literalmente se las gastan a los pocos días o en el mismo momento en el que se las ganan. Entonces este consejo va más que todo para aquellas personas que suelen hacer esto, porque otra cosa es que Garena normalmente en algunos eventos o ocasiones da unas rebajas en personajes y en otro tipo de cosas, y si ustedes no ahorran las gemas no van a poder aprovechar este tipo de promociones. Un ejemplo bien claro fue que, por ejemplo, yo a Alok, aunque nunca he recargado, yo a Alok lo compré por 100 gemas, y aunque es un personaje que vale 500, yo aproveché una promoción que me dieron del 90%
y me logré comprar Alok por tan solo 100 gemas. Y por esta razón es que yo les insisto mucho y les recomiendo que si no recargan, ahorren las gemas, para que cuando les den este tipo de rebajas ustedes tengan las suficientes gemas para poder comprar a los personajes que quieren o los personajes más útiles del juego. Y ya por último es que aprovechen los descuentos. Muchas veces Garena hace también en los mismos eventos descuentos en personajes, vestimenta y otro tipo de cosas. Entonces después de que ya ustedes hayan ahorrado las suficientes gemas, con que ahorren unas 100 o unas 200, simplemente tendrían que esperar a que Garena haga este tipo de descuentos para que ustedes puedan aprovechar ahí a comprarse los personajes que necesitan o que quieren.